Hemos analizado la confiabilidad de los documentos del Nuevo Testamento, siendo que la resurrección está relatada en esos documentos. El primer paso que tenemos que dar para hacer esta investigación histórica es cuán confiables son esos documentos. Y hemos dicho que son los documentos más confiables de toda la antigüedad, pero por muy lejos, por muy lejos. Hemos dicho que son los más confiables por la cercanía entre el momento en que fueron escritos y los eventos que están relatados. Hemos visto que son los más confiables por la distancia temporal que existió entre los documentos originales y las copias de las que disponemos. Hemos dicho que son los documentos más confiables y más auténticos por la cantidad de copias de las que disponemos, que además coinciden significativamente entre ellas. Hemos dicho que son documentos confiables y auténticos porque fueron escritos por testigos oculares o personas vinculadas a testigos oculares, que además fueron difundidos esos documentos en un ambiente donde había testigos, como ya dijimos, informados y además extremadamente hostiles al mensaje que transmitían esos escritos. Fundamentalmente hostiles al mensaje de la resurrección, que de no ser cierto, hubiera sido inmediatamente refutado y el cristianismo no sería más que un dato en los libros de historia. Pero también hemos dicho que los relatos del Nuevo Testamento están plenamente confirmados por la evidencia arqueológica y por la evidencia extrabíblica. Y hemos mencionado una larga lista de historiadores antiguos a través de los cuales se puede reconstruir gran parte de los hechos relatados en el Nuevo Testamento. Pero además hemos dicho que están corroborados los documentos de los evangelios, están corroborados por las cartas del apóstol Pablo, que fueron escritas incluso antes que los evangelios. Y hay un hecho fundamental. Las personas, discípulos del Señor Jesús, que creían y que predicaban la resurrección, dieron su vida por ese mensaje. Si usted fuera un falsario, si usted fuera un inventor de fábulas, ¿estaría dispuesto a morir por algo que usted sabe que es mentira? Todos los discípulos, todos los escritores del Nuevo Testamento y los discípulos que no escribieron el Nuevo Testamento, sino que vivieron la fe cristiana en la iglesia primitiva, creían tan firmemente en la resurrección de Jesucristo que estuvieron dispuestos a sellar ese testimonio con su propia sangre. Ahora vamos a analizar hechos acerca de la resurrección. Hemos dejado entonces constancia de que los documentos del Nuevo Testamento son los más auténticos y los más seguros de toda la literatura antigua. Analicemos entonces ciertos hechos acerca de la resurrección. Algo importante sucedió esa mañana. Fue algo suficientemente importante como para alterar el curso de la historia. Es más, fue algo tan dramático que cambió completamente la vida de 11 hombres, dándoles poder desde ese momento en adelante para soportar abuso, sufrimiento y muerte. Y ese algo fue un sepulcro vacío. Consideremos ciertos hechos que sucedieron a pesar de las precauciones de seguridad que se tomaron. Piensen, una persona crucificada, enterrada, sepultada, su tumba sellada y vigilada. Más seguridad es imposible. Hecho número 1. Está relatado en Mateo 27:66 y nos relata cómo el sello de la tumba estaba roto. La piedra de una tumba podía ser sellada solo en presencia de guardias romanos. El propósito era evitar que alguien alterara el contenido de la tumba. Es así como después de que la guardia inspeccionaba el sepulcro, hacía rodar la piedra, una piedra gigantesca,
se estiraba un cordón atravesando la roca y se le aseguraba en uno de los extremos con arcilla selladora. Los paquetes de arcilla eran estampados con el anillo del gobernador romano. Es más, en Nazaret se descubrió un bloque de mármol con una severa advertencia para los saqueadores de tumbas. Fíjense cómo decía esta advertencia: en caso de violación, yo deseo que el transgresor sea sentenciado a pena de muerte por violación del sepulcro. Esta es una ordenanza del César, un edicto romano que pudo haber sido una respuesta a la conmoción que causó la resurrección de Cristo, ya que antes se cobraba solamente una multa y ahora se está aplicando una pena gravísima, que es la pena de muerte. Bien, el sello representaba el poder y la autoridad del Imperio Romano. No era cualquier cosa. Y ese sello estaba roto. La Biblia relata que ese sello estaba roto y el castigo por romperlo era severo. La pregunta que nos surge inmediatamente es: ¿hubieran podido romper ese sello los discípulos, cometiendo semejante transgresión y exponiendo así su vida? Definitivamente que no. Después del arresto de Jesús, ellos mostraron señales de gran cobardía. Se escondían incluso negando a Cristo. Hecho número 2. El sepulcro está vacío. Nadie jamás negó que el sepulcro estuviese vacío. Si lo que los discípulos declaraban era falso, su mensaje hubiera sido desmentido fácilmente. Esa proclamación no hubiera podido mantenerse ni un momento en Jerusalén si el sepulcro no hubiera estado realmente vacío. ¿Y dónde nació el cristianismo? En Jerusalén. Si el sepulcro hubiera estado ocupado, Jerusalén hubiera sido el último lugar donde el cristianismo hubiera podido comenzar. ¿Por qué? Porque cualquiera que hubiera sencillamente presentado el cuerpo de Jesús, hubiera herido de muerte al cristianismo. Y el cristianismo empieza allí donde el testimonio se dio, en Jerusalén. El sepulcro está vacío. Los líderes judíos podían haber hecho un corto viaje hasta el sepulcro y descubrir la prueba número 1 de la falsedad del cristianismo. Ahora, ¿por qué ellos no hicieron esto? Sencillamente porque ellos sabían que el sepulcro estaba vacío. El filósofo Stephen Davis observa lo siguiente: la primera declaración cristiana de la resurrección de Jesús en Jerusalén hubiera sido imposible sin una evidencia segura del sepulcro vacío. Y sin esta evidencia segura del sepulcro vacío, las declaraciones de los apóstoles hubieran sido halladas falsas por la simple presentación del cuerpo. Fuentes históricas judías y romanas reconocen el sepulcro vacío. Lo tenemos en Josefo, por ejemplo. Esta es una evidencia de una fuente hostil, y es la evidencia histórica indudablemente más poderosa. Justino Mártir relata en el año 130 que las autoridades de Jerusalén enviaron representantes por todo el mundo para contrarrestar la historia del sepulcro vacío, diciendo que sus seguidores habían robado el cuerpo. Ron Sider, que es un historiador, dice: si los cristianos y sus opositores estaban de acuerdo en que el sepulcro estaba vacío, no tenemos otra opción que aceptar que el sepulcro vacío es un hecho histórico, porque tanto los cristianos como sus opositores estuvieron de acuerdo en este tópico. La veneración de los sepulcros de los héroes o líderes religiosos era una práctica común en el mundo antiguo. Sin embargo, no podemos encontrar ningún sepulcro santuario que se hubiese convertido en el centro de veneración y culto en el terreno
que contenga las reliquias de Jesús? ¿Por qué no fue venerado el sepulcro de Jesús como santuario, como si fueron venerados otros sepulcros de héroes y líderes religiosos? Sencillamente, queridos hermanos y amigos, porque el cuerpo de Jesús no estaba allí. Ahora nos podemos preguntar, ¿fue el sepulcro vacío un recurso apologético a favor del cristianismo inventado a posteriori? Miren, jamás pudo haber sido así. Josh McDowell nos dice, si la historia fue un invento, no serían mujeres las que primero descubrieron la resurrección. Porque no solo que las mujeres tenían un bajo estatus como ciudadanas y como testigos legales, sino que, salvo excepciones, la ley judía excluía a las mujeres de dar testimonio en un tribunal de justicia. Si alguien hubiera inventado esta historia como un recurso a favor del cristianismo para hacerle propaganda al cristianismo, no hubiera elegido a las mujeres como quienes descubren y dan el primer testimonio del sepulcro vacío. ¿Por qué aquellos que querían promover el cristianismo, inventando la historia de la resurrección, mostrarían a discípulos huyendo cobardemente en la crucifixión, siendo incrédulos y a la vez presentando a las mujeres dando el primer testimonio de la resurrección? Tal leyenda inventada no hubiera cumplido el propósito de promover la causa cristiana. Paul Meyer dice, si los relatos de la resurrección hubiesen sido fabricados, las mujeres nunca hubieran sido incluidas en la historia. Nunca hubieran sido incluidas en la historia. Craig, que es otro historiador, comenta, relatos ficticios apócrifos del siglo II contienen toda clase de narrativas floridas. Jesús sale del sepulcro en gloria y poder, con toda la gente viéndole, incluyendo a los sacerdotes, las autoridades judías, los guardias romanos. Así es como se presentan las leyendas. Pero estas leyendas no salen sino después de muchas generaciones, después de los eventos. Incluso después de que murieron los testigos. Por contraste, el relato de Marcos es simple, llano y carece de los adornos de una reflexión teológica posterior. La simplicidad del relato de los evangelios es una evidencia poderosa de la autenticidad histórica. Vamos al hecho número 3. La piedra se removió, esa gran piedra. ¿Qué tan grande era la piedra? Y se dice que entre 1,5 toneladas y 2 toneladas. ¿Y cómo la movió José, según Mateo 27:60? Bueno, los estudiosos dicen que dejó que trabajara la gravedad. Había estado en su lugar con una cuña mientras estaba en una ranura que tenía una pendiente hacia abajo, hacia la entrada del sepulcro. Cuando se le quitó la cuña, la roca circular rodó hasta ponerse en posición. La gravedad trabajó. Es obvio que hacer rodar hacia arriba una piedra iba a requerir una considerable mano de obra. Lo primero que impresionó a los testigos fue la posición rara que tuvo la piedra. En Marcos 16 se añaden, hay palabras griegas que expresan en los evangelios que la piedra estaba movida hacia arriba, cuesta arriba. Lucas usa otra palabra griega que significa hacer rodar un objeto apartándolo de otro. Dice que la piedra no solo estaba rodada hacia arriba, sino a bastante distancia del sepulcro. La piedra estaba en tal posición cuesta arriba, lejos del sepulcro. Y en Juan se usa otra palabra griega que significa recoger algo y llevárselo. La pregunta sería, si los discípulos llegaron sigilosamente para no despertar a los guardias, ¿por qué movieron una piedra semejante cuesta arriba, lejos de todo el sepulcro, hasta ponerla en cierta posición que parecía como si alguien la hubiera recogido y se la hubiese llevado? Estas son las palabras griegas que usan Marcos, Lucas y Juan. Expresan estas verdades en cuanto a la gigantesca piedra del sepulcro. Bien, el hecho número 4 es que la tropa romana se ausenta sin permiso. Y es muy raro.